Permítanme explicar algo que las élites corporativas y los medios de comunicación que ellas controlan no quieren que ustedes entiendan sobre lo que acaba de suceder en las Naciones Unidas. Lo que presenciamos esta semana no es simplemente un episodio más de tensión diplomática internacional, es la manifestación más clara hasta el momento del colapso de la hegemonía estadounidense y la emergencia de un orden multipolar que desafía directamente los fundamentos del sistema capitalista imperial que ha dominado el mundo durante los últimos 75 años. Cuando México, Rusia y China coordinaron su defensa de Venezuela en el Consejo de Seguridad, no estaban simplemente haciendo declaraciones diplomáticas de rutina, estaban articulando una nueva realidad geopolítica donde Estados Unidos ya no puede dictar unilateralmente las reglas del juego internacional. Y esto, desde mi perspectiva como economista que ha estudiado durante décadas las crisis estructurales del capitalismo, representa algo mucho más profundo que política internacional, representa la crisis terminal del imperialismo financiero estadounidense. Aquí está lo que realmente ocurrió y por qué Washington está en pánico absoluto. Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, tres potencias económicas mayor coordinaron una respuesta sistemática contra las sanciones económicas unilaterales de Estados Unidos, no basándose en solidaridad ideológica, sino en intereses materiales compartidos. México aportó legitimidad hemisférica. Rusia aportó experiencia en resistir el asedio económico occidental y China aportó el poder económico para hacer viable cualquier alternativa al sistema dominado por el dólar. La importancia estratégica de este momento no puede subestimarse. Estados Unidos ha mantenido su hegemonía global no principalmente a través del poder militar, sino a través del control del sistema financiero internacional. El dólar como moneda de reserva mundial, el sistema SWIFT de transferencias bancarias, las instituciones de Bretton Woods, todo esto constituye lo que yo llamo la arquitectura imperial del capitalismo contemporáneo. Pero déjenme llevarlos al trasfondo histórico que explica por qué este momento era inevitable. Desde 1971, cuando Nixon eliminó el respaldo oro del dólar, Estados Unidos ha operado lo que el economista francés Valéry Giscard d'Estaing llamó el privilegio exorbitante, la capacidad de imprimir la moneda que el resto del mundo debe aceptar como reserva de valor. Esto significa que Estados Unidos puede financiar déficits masivos, mantener un nivel de vida artificialmente alto y proyectar poder militar globalmente, todo pagado con papeles que cuesta prácticamente nada producir. Pero este sistema tiene una contradicción fundamental que Marx habría reconocido inmediatamente. Para mantener la demanda global de dólares, Estados Unidos debe mantener déficits comerciales permanentes exportando dólares al mundo, pero estos déficits eventualmente debilitan la base productiva de la economía estadounidense, creando las condiciones para que emerjan competidores que desafíen el sistema mismo. Es exactamente lo que estamos viendo ahora. China se convirtió en la fábrica del mundo precisamente porque las corporaciones estadounidenses movieron su producción allí para reducir costos laborales. Rusia mantuvo su capacidad de exportación energética porque Europa necesitaba gas barato para mantener su competitividad industrial. México desarrolló cadenas de suministro integradas con Estados Unidos porque las multinacionales americanas necesitaban reducir costos de producción. En otras palabras, el mismo capitalismo global que Estados Unidos construyó para su beneficio creó los competidores que ahora lo desafían. Y lo que vimos en la ONU esta semana es la culminación política de este proceso económico estructural. Analicemos específicamente qué intereses de clase están en juego aquí, porque esta no es una historia sobre países abstractos,
sino sobre grupos sociales concretos con intereses materiales específicos. Las corporaciones multinacionales estadounidenses están divididas. Aquellas que dependen del mercado interno americano, especialmente el complejo militar industrial, apoyan la confrontación porque se benefician del gasto militar aumentado y la economía de guerra. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, todas ven enormes ganancias en la tensión geopolítica prolongada, pero las corporaciones que dependen de cadenas de suministro globales están aterrorizadas. Apple, que fabrica en China, General Motors, que produce en México, ExxonMobil, que necesita mercados energéticos estables. Todas estas empresas ven sus modelos de negocio amenazados por la confrontación geopolítica. Sus intereses están alineados con la cooperación internacional, no con el nacionalismo económico. La clase trabajadora estadounidense está, como siempre, siendo manipulada para apoyar políticas que van contra sus propios intereses. Los medios corporativos les venden la narrativa de que China, Rusia y México son amenazas a su bienestar, cuando la realidad es que las políticas de confrontación aumentarán los precios de los bienes que consumen diariamente y reducirán las oportunidades de empleo en industrias que dependen del comercio internacional. Mientras tanto, las élites financieras de Wall Street están en una posición fascinante. Por un lado, se benefician de la volatilidad que genera la tensión geopolítica, comerciando con esas fluctuaciones para generar ganancias masivas. Por otro lado, entienden que una fragmentación completa del sistema financiero global amenazaría su posición dominante. Es por eso que vemos mensajes contradictorios de diferentes sectores del establishment financiero estadounidense. Ahora examinemos los intereses de los otros actores. China está jugando un juego de largo plazo brillante. Su defensa de Venezuela no es sobre solidaridad socialista, es sobre establecer el principio de que ningún país puede usar unilateralmente el sistema financiero global para castigar a otros países. Si este principio se establece, China puede continuar su ascenso económico sin temor a que Estados Unidos use sanciones financieras para detenerla. Rusia, por su parte, está demostrando que es posible sobrevivir y prosperar fuera del sistema financiero occidental. Cada mes que Rusia mantiene su economía funcionando bajo sanciones masivas, demuestra a otros países que hay alternativas viables al sistema dominado por Estados Unidos. Su defensa de Venezuela es fundamentalmente una defensa de su propio modelo de resistencia al imperialismo financiero. Y México está en la posición más interesante de todas. Históricamente, México ha sido el ejemplo perfecto de un país atrapado en lo que los teóricos de la dependencia llamaban el desarrollo del subdesarrollo, integrado económicamente con Estados Unidos de tal manera que no podía desarrollar autonomía política. Pero la crisis de legitimidad del sistema estadounidense ha abierto espacios que México está aprovechando brillantemente. La presidenta Claudia Sheinbaum entiende algo que sus predecesores no entendían: que la diversificación geopolítica es la única manera de evitar que México permanezca eternamente como un satélite económico de Estados Unidos. Su coordinación con China y Rusia en la ONU es parte de una estrategia más amplia para crear opciones que le permitan negociar con Estados Unidos desde una posición de fuerza. Pero conectemos esto con lo que realmente está en juego para Venezuela, porque aquí vemos las contradicciones del sistema capitalista en su forma más brutal. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo,
más que Arabia Saudita, más que cualquier otro país. En un sistema racional, esto debería garantizar prosperidad para el pueblo venezolano, pero en el sistema capitalista imperial, los recursos naturales se convierten en maldiciones si un país no está dispuesto a subordinarse a los intereses corporativos occidentales. Las sanciones estadounidenses contra Venezuela no son sobre democracia o derechos humanos, son sobre establecer el principio de que ningún país puede nacionalizar sus recursos naturales sin enfrentar consecuencias devastadoras. Si Venezuela fuera exitosa en su modelo de desarrollo independiente, otros países productores de petróleo podrían seguir su ejemplo, amenazando las ganancias de las corporaciones petroleras occidentales y el control estadounidense de los mercados energéticos globales. Aquí está lo que los medios corporativos nunca explicarán. Las sanciones económicas son una forma de guerra. Son diseñadas para crear sufrimiento masivo en la población civil con el objetivo de generar presión política interna contra el gobierno. Es terrorismo económico, puro y simple, diseñado para demostrar a otros países lo que les sucede si desafían la hegemonía estadounidense. Pero lo que vimos en la ONU esta semana demuestra que esta estrategia ya no funciona. Cuando México, Rusia y China coordinan su respuesta, están enviando un mensaje claro. El aislamiento económico unilateral ya no es viable. Hay alternativas, hay mercados alternativos, hay sistemas financieros alternativos. Permítanme explicar la mecánica económica específica de cómo funciona esta resistencia coordinada. China ha desarrollado el sistema CIPS como alternativa a SWIFT, procesando ya trillones de dólares en transacciones anuales sin involucrar instituciones financieras estadounidenses. Rusia ha creado el sistema SPFS que conecta bancos desde Moscú hasta Mumbai sin pasar por Nueva York. Y ahora México está explorando la integración con estos sistemas alternativos. Pero hay algo aún más significativo happening. Los tres países están coordinando no solo sistemas de pagos alternativos, sino acuerdos comerciales que evitan completamente el dólar. Intercambios de yuan chino por pesos mexicanos, rublos rusos por bolívares venezolanos, petróleo venezolano por manufactura china pagado en yuanes y procesado a través de bancos mexicanos. Esto puede sonar técnico, pero las implicaciones son revolucionarias. Cada transacción que evita el dólar debilita la demanda global por dólares, que es la base fundamental del poder económico estadounidense. Si suficientes países adoptan estos sistemas alternativos, el dólar podría perder su estatus de moneda de reserva mundial, lo que obligaría a Estados Unidos a vivir dentro de sus medios por primera vez en 50 años. Históricamente hemos visto este patrón antes. El Imperio Británico mantuvo su hegemonía global a través del control de las rutas comerciales marítimas y el estatus de la libra esterlina como moneda de comercio internacional. Pero cuando Estados Unidos y Alemania desarrollaron capacidades industriales que rivalizaban con Gran Bretaña y cuando nuevas tecnologías hicieron las rutas comerciales británicas menos críticas, la hegemonía británica se desmoronó gradualmente. La diferencia crucial es que Gran Bretaña mantuvo una base industrial sólida que le permitió seguir siendo una economía próspera even after losing its global hegemony. Estados Unidos, por el contrario, ha financiarizado su economía al punto donde el sector financiero representa más del PIB que la manufactura. Esta distorsión hace a Estados Unidos extremadamente vulnerable a cualquier desafío a su dominación financiera global. Lo que estamos viendo es la aceleración de este proceso histórico de transición hegemónica y la coordinación en la ONU entre México, Rusia y China representa un momento de cristalización política donde las tendencias económicas estructurales se traducen en acción política concreta.
Pero analicemos también las contradicciones internas que están impulsando esta crisis. Estados Unidos no está perdiendo su hegemonía porque sus enemigos son más fuertes, sino porque su propio sistema interno está en crisis profunda. La desigualdad de ingresos ha alcanzado niveles no vistos desde la edad dorada del siglo XIX. La infraestructura se está desmoronando. El sistema de salud es una catástrofe. La educación pública está subfinanciada. La democracia está siendo openly undermined by corporate money. Esta crisis interna de legitimidad se proyecta hacia el exterior como agresión imperial. Trump y las élites que representa no pueden ofrecer un futuro mejor a los trabajadores estadounidenses dentro del sistema actual. Entonces necesitan encontrar chivos expiatorios externos. China está robando empleos. México está enviando criminales. Rusia está manipulando elecciones. Cualquier cosa excepto admitir que el problema fundamental es un sistema económico que concentra riqueza en la cima mientras la mayoría lucha para sobrevivir. Aquí está la contradicción central. Las mismas políticas que las élites estadounidenses creen que restaurarán su hegemonía global están acelerando su pérdida. Las sanciones unilaterales empujan países hacia sistemas alternativos. Los aranceles aumentan costos para consumidores estadounidenses. La militarización de la política exterior absorbe recursos que podrían used to address domestic crisis. Venezuela se ha convertido en el símbolo de esta contradicción. Estados Unidos ha gastado más dinero tratando de derrocar el gobierno venezolano de lo que habría costado comprar todo el petróleo venezolano por una década. Ha dañado sus relaciones con México y otros países latinoamericanos. Ha empujado a Venezuela hacia alianzas con China y Rusia, y después de más de 20 años de this policy, Venezuela sigue allí, ahora con aliados más poderosos que nunca. La defensa coordinada de Venezuela en la ONU representa el reconocimiento por parte de México, Rusia y China de que ya no necesitan temer las represalias estadounidenses. Tienen sufficient economic mass and alternative systems to operate independently of U.S.-dominated institutions. Este es un cambio fundamental en the global balance of power. Pero déjenme ser claro sobre algo. Esto no significa que estamos entrando en un mundo más justo automáticamente. México sigue siendo una economía capitalista donde la mayoría vive en pobreza, mientras una pequeña élite acumula fortunas obscenas. China es una economía de mercado autoritaria donde los trabajadores no tienen derechos democráticos reales. Rusia es una petrocracia oligárquica donde la riqueza está concentrada en unas pocas manos. La diferencia es que estas sociedades están desafiando el monopolio estadounidense sobre la explotación global. Están creando space for alternatives, even if those alternatives are still within the capitalist system. Y históricamente es en estos momentos de crisis hegemónica donde emergen posibilidades para transformaciones más profundas. Los trabajadores de Venezuela, que han sufrido durante años bajo sanciones brutales, finalmente ven una luz de esperanza. Si México, China y Rusia pueden provide markets and investment that allow Venezuela to bypass U.S. sanctions, eso podría significar mejores condiciones de vida, more employment opportunities, access to medicines and food que las sanciones han blocked. Los trabajadores mexicanos also benefit from having options. When Mexico can negotiate with China, Russia, and the U.S. simultaneously, gain more bargaining power, puede demand better terms, resist exploitation, develop its economy according to its own priorities, rather than subordinating everything to U.S. corporate interests. But ultimately, la pregunta más importante es, ¿puede este challenge to U.S. hegemony evolve into a challenge to capitalism itself?
porque al final del día todos estos países siguen operando within a system donde workers create value and capitalists extract profit, donde la production está driven by private gain rather than social need, donde ecological destruction es tratada como an externality rather than a central contradiction. Mi answer, basada en 50 años de studying capitalism, es que estos moments de transition hegemónica create space for deeper transformations, but no guarantee them. It depends on whether workers en todos estos países pueden organize independently de sus respective ruling classes y articulate alternatives que go beyond simply changing which country dominates el sistema global. Lo que está claro es que estamos living through a historical inflection point. El unipolar moment que comenzó con el colapso de la Soviet Union está definitively over. Lo que viene next depende de las struggles que ocurren tanto dentro como between these emerging power centers. Estados Unidos puede try to maintain its position through military force, but history shows que military solutions to economic problems usually accelerate decline rather than reverse it. Puede try to reform its internal system to restore legitimacy, pero eso requeriría challenging the very corporate power structure que currently controls la política americana. More likely, vamos a see a prolonged period de multipolar competition where different blocks of countries operate according to different economic models y political systems. Esta competition podría be relatively peaceful si cada bloc recognizes que others have legitimate spheres of influence or could become increasingly militarized, si algunos actors believe pueden restore global dominance through force. Para los workers de all countries involved, la key lesson es que sus real interests lie not in supporting their respective ruling classes in geopolitical competition, pero in building international solidarity based in shared class interests. Mexican workers y American workers have more in common with each other que either group has with Mexican billionaires or American billionaires. Lo mismo is true for workers in Russia, China, Venezuela, y everywhere else. Las borders between nations son artificial constructions used to divide people que share common experiences de exploitation bajo capitalism. Real liberation requires transcending these divisions y building movements que challenge el sistema económico itself, not just cuál país controls it. Lo que vimos en la ONU esta semana es significant because marks the end de an era de unchallenged American dominance. Pero what comes next depends on whether trabajadores everywhere can organize para ensure que whatever new system emerges serves human needs rather que simply creating new forms of exploitation under different management. El sistema capitalista global está en crisis, y esa crisis creates both dangers y opportunities. Los dangers include increased militarization, economic warfare, y environmental destruction as competing power centers struggle para advantage. Las opportunities include space for experimentation con different economic models y the possibility de building something fundamentally better than what we have now. Por eso es tan importante que la gente understand what's really happening. Esto no es sobre supporting one side o otro en geopolitical conflicts. It's about understanding las structural forces que drive these conflicts y working para transform el underlying system que hace such conflicts inevitable. Porque al final del día, no matter quién wins the competition para global dominance, si el sistema remains based en exploitation de workers y destruction del environment, todos lo